Caso clínico, estenosis acueductal ligada al cromosoma X, por el doctor Héctor Quiroga, y vamos a tener algunos audios del doctor Pedro Estrada Corona, que es nuestro genetista, a quien referimos nuestros pacientes y que también es el coordinador de nuestro curso de genética, en el cual pues yo también participo como apoyo. Resumen del caso: se trata de una paciente de 26 años de edad, gestas 2, un aborto, sin antecedentes de infecciones en el presente embarazo y con una serología para TORCH negativa. En este caso, la paciente fue referida a las 25 semanas, se trataba de un feto de sexo masculino, un dato bastante importante para llegar al diagnóstico, por lo menos para sospecharlo, y con las siguientes imágenes. La paciente nos fue referida con diagnóstico de una holoprosencefalia lobar, e incluso se planteó la posibilidad de que se tratara de una displasia septo-óptica. Observen aquí la fusión, o mejor dicho, observen la dilatación de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Aquí también tenemos dilatación de lo que vendría siendo la porción temporal de los ventrículos laterales, y vamos a desglosar esto por tercios. En el tercio anterior, nosotros, como bien lo acabo de decir, vamos a ver la fusión de las astas, o mejor dicho, la dilatación de las astas anteriores de los ventrículos laterales con una supuesta fusión de las mismas que hizo pensar en la posibilidad de una holoprosencefalia lobar. Sin embargo, ya veremos más adelante, tenemos que atacar el problema de una forma lógica para descartar o para asegurar que se trata de la misma. Si nos vamos al tercio medio, podemos ver la dilatación del tercer ventrículo. Vemos una ínsula más o menos acorde a la cantidad de semanas que tiene el paciente. Y en el tercio posterior vemos la dilatación de lo que vendría siendo la porción temporal de las astas anteriores de los ventrículos laterales. Vemos un cerebelo que luce bastante normal. Sin embargo, en este caso, la biometría del mismo daba 2 semanas y media por debajo de la edad gestacional, y aquí nosotros podemos ver una cisterna magna bastante normal. Aquí en vivo, observen entonces, también vemos una fisura interhemisférica bastante bien definida, y pues hasta este punto nosotros tenemos los hallazgos que han sido descritos. Un poco mejor este corte, mejor logrado. Vean aquí las astas anteriores de los ventrículos laterales, supuestamente fusionadas. Si ustedes no ven caun del septum pellucidum, no necesariamente estamos frente a una agenesia de cuerpo calloso. Recuerden que el septum pellucidum se encuentra dentro de dos membranas muy finas, que son el septum pellucidum, que forman las paredes laterales del caun, y que se les llama así precisamente porque son muy delgadas. En este caso, el aumento de la presión intraventricular hace que esas membranas puedan llegar a fusionarse y pueda desaparecer el caun. Entonces, tener mucho cuidado con el diagnóstico de holoprosencefalia lobar, o llegar a un diagnóstico de agenesia de cuerpo calloso sin llegar a hacer los cortes longitudinales que veremos más adelante, y sin sospechar que pudiera tratarse en este caso de una ventriculomegalia en la cual la presión intraventricular ha provocado la fusión de la membrana del septum derecha, o la derecha y la izquierda, y el caun se colapsa. Vemos aquí entonces la dilatación del tercer ventrículo, ya esto lo describimos, y observamos una cisterna magna bastante normal. Como se estaba planteando la posibilidad de una holoprosencefalia lobar, y recuerden que dentro de los diagnósticos de la holoprosencefalia lobar está, por supuesto, pensar en que se trate de una displasia septo-óptica, entonces lo que yo hice fue hacer algunos trucos en relación a la manipulación de la imagen. Recuerden que siempre que nosotros dictamos nuestro curso, los enseñamos a ustedes a manipular lo mejor posible las imágenes. Y en este caso lo que hice fue variar un poco el rango dinámico de mi equipo para poder ver esta estructura que está aquí, que vendría siendo el quiasma óptico. Vean aquí, ¿okay? El quiasma óptico justo aquí. Y a mí se me hace mucho más fácil observarlo si cambio el rango dinámico. No vamos a hablar sobre ese truco en este momento, pues obviamente ya muchos de ustedes han hecho nuestros cursos y saben
a qué me refiero. Y observen atrás el cerebelo que, como les dije, terminó siendo un cerebelo hipoplásico. Si lo del quiasma no les quedó muy claro, entonces hay que recurrir a reparos vasculares anatómicos bien definidos, y aquí pueden observar el quiasma óptico. Por lo tanto, al ver el quiasma, no es que vamos a descartar una displasia septóptica, pero recuerden que es un parámetro que forma parte de lo que es la enfermedad de Mosier o la displasia septóptica, y por lo tanto debemos medir mejor dicho, debemos evaluar de forma bastante acuciosa esta estructura anatómica. En este caso se midió y era normal. Observen aquí las astas anteriores dilatadas, ¿ok? Redondeadas, y si ustedes se dan cuenta, aquí impresiona que estamos frente a lo que les estaba comentando. Se ha perdido el cabo y las dos membranitas se han fusionado en el medio, haciendo desaparecer el cabo debido a la presencia de una presión intraventricular aumentada. Y ya por aquí vamos descartando entonces muy probablemente el diagnóstico de agenesia de cuerpo calloso. Seguimos evaluando a nuestro paciente y observen aquí, justo aquí, que vemos la rodilla del cuerpo calloso delimitada por esta vaso que pulsa, que es la arteria pericallosa, y justo aquí este espacio anecoico o hipoecoico que corresponde a la rodilla del cuerpo calloso. Si todavía no están convencidos, entonces echamos mano de lo que vendría siendo la evaluación de la arteria pericallosa, y para esto recuerden todos los trucos que les dimos en el curso de Doppler, donde les enseñamos cómo obtener un registro con power de la arteria pericallosa en toda su longitud, haciendo cambios importantes en lo que vendría siendo el filtro de pared, el PRF, por supuesto lo que vendría siendo la persistencia y el cambio en la calidad del patrón de Doppler, para entonces poder obtener una imagen completa. Eso no lo vamos a discutir. Observen aquí que tenemos la arteria pericallosa. Vemos también que el cuerpo calloso es muy fino, y observen que en ocasiones esta arteria pericallosa incluso se incurva. Entonces, en este caso, estamos podemos pensar que se trata de una digenesia del cuerpo calloso, un cuerpo calloso más delgado. Por eso entonces tenemos que medirlo, y fíjense cómo a nivel de la porción anterior del cuerpo, la medida apenas era de 1 milímetro para 25 semanas. Eso es un cuerpo calloso muy delgado. Yo les invito a que busquen las tablas y puedan definir mejor. Entonces estamos aquí frente a una ventriculomegalia, donde además hay una digenesia de cuerpo calloso. Y recuerden que la ventriculomegalia, en este caso en particular, nosotros vemos la dilatación del tercer ventrículo y de las astas y de los ventrículos laterales con una anatomía normal de la fosa posterior. Por lo tanto, si ustedes repasan la circulación del líquido cefalorraquídeo y la conformación del sistema ventricular cerebral, van a darse cuenta que se trata efectivamente de una estenosis acueductal, que es lo que nos daría ese patrón de dilatación del sistema ventricular cerebral. Como ese cerebelo nos daba pequeño, pues era obvio que teníamos que evaluar también esa fosa posterior y hacer hincapié en algunos parámetros, como evaluar, en este caso, fíjense que usé volumetría para poder ver el vermis cerebeloso. Aquí ustedes ven el fastigio en el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, pero la biometría nos daba por debajo de lo esperado para la edad gestacional, e incluso les dije que daba 2 semanas y media, concluyendo para ese momento que se trataba de una hipoplasia de cerebelo. Observen aquí un pie equinovaro, y en este caso el diagnóstico presuntivo es una ventriculomegalia por una estenosis acueductal. Recuerden lo que les dije, está dilatado el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Se trataba de un feto de sexo masculino, por lo tanto debemos descartar una hidrocefalia ligada al cromosoma X. En este caso había una digenesia del cuerpo calloso, se los mostré, un cuerpo calloso adelgazado con una arteria pericallosa que en algunos segmentos se incurva de forma no habitual, y también una hipoplasia de cerebelo
dado por una biometría del diámetro transcerebeloso por debajo de lo esperado para la edad gestacional, por debajo del percentil 5 en este caso, o 10, no recuerdo muy bien, y un pie equinovaro bilateral. Una vez que nosotros hemos realizado el diagnóstico presuntivo, esta paciente, por supuesto, debe ser orientada para poder manejar adecuadamente el embarazo y, pues, por supuesto, para en etapa postnatal recibir la información que corresponde. Y es por eso que nosotros debemos conocer al menos la parte básica de lo que vendría siendo una asesoría genética. Y es lo que nosotros pretendemos transmitir en los cursos que damos sobre genética en medicina materno-fetal. Yo les voy a dejar ya para terminar con lo en el seno de nuestro grupo cerrado de discusión de casos clínicos que tenemos por WhatsApp. Un grupo bastante bueno, bastante dinámico, y donde muchos de los colegas que hacen vida ahí pues han hecho nuestros cursos y pues comparten con nosotros a diario casos como estos. Y bueno, pues nos deleitamos, los voy a dejar para que se deleiten con los comentarios de las notas de voz de nuestros genetistas. Un abrazo y espero que este caso clínico les haya sido de provecho. Buenos días, saludos a todos. Después de haber visto las imágenes, de que ustedes hayan disfrutado de este caso, eh, quiero hablar un poco sobre la parte genética de este caso, supremamente interesante y muy bonito. Estamos en presencia de la forma recesiva ligada al X más común de hidrocefalia congénita. Es la forma realmente más común de hidrocefalia congénita heredada. Las principales manifestaciones clínicas son déficit cognitivo con retardo global del desarrollo, paraplegia espástica. La hipoplasia y la contractura del primer dedo de la mano son característicos, pero no siempre están presentes. De hecho, en los clásicos descripción realizada por Vicker y Adams en 1949, ninguno de los casos reportados por ellos presentaban esta hipoplasia del pulgar con aducción del mismo. Es debido a esta condición clínica es debido a una mutación en el gen L1CAM que codifica la molécula de adhesión celular neuronal L1 y que tiene entre sus funciones la migración neuronal, el alargamiento axonal, la sinaptogénesis, sobrevida neuronal, entre otras funciones supremamente importantes. Un importante porcentaje de estos niños con hidrocefalia ligada al X fallecen durante los primeros meses de vida. Aquellos que logran superar ese proceso presentan también un síndrome conocido como síndrome de Gerrits-Mason o síndrome de masa, que es un acrónimo realmente que significa M de retardo mental, A de afasia, S de paraplegia espástica y A de aducción de pulgar o pulgares aductus. También es conocido como síndrome Crash. Y Crash viene dado por C, hipoplasia del cuerpo calloso, R, retardo mental, A, pulgares aductus, S, de paraplegia espástica y H, de hidrocefalia. Ahora vamos un poco a hablar sobre el asesoramiento genético. Esta señora es una portadora obligada del alelo mutado y dése cuenta que es asintomática. Ella no presenta signos clínicos de la enfermedad. ¿Pero por qué es una portadora obligada? Porque ella tiene hermanos que han sufrido la condición clínica y además ya tuvo una pérdida previa con características similares clínicas a este paciente. Eso la hace portadora obligada. Eso quiere decir que cada vez que ella esté embarazada, tiene un riesgo de 25% de tener
un niño afectado. Ahora, si nosotros por estudio ecográfico o porque se le ha hecho cariotipo sabemos que el producto es un varón, ya el riesgo ya no sería 25%, sino sería 50%, porque los varones o heredan el alelo normal o heredan el alelo mutado. Entonces tendrían un 50% de riesgo de sufrir la enfermedad, mientras que las hembras pueden heredar el alelo normal, lo cual van a ser normales, o van a heredar el alelo mutado y van a ser fenotípicamente sanas, pero portadoras del alelo mutado. Entonces, si no sabemos el sexo, el riesgo es 25%. ¿Por qué? Porque tiene que ser varón, 50% de posibilidades de ser varón, y tiene que ser enfermo, 50% de posibilidades de siendo varón de ser enfermo, o sea que el riesgo total sería 25%.